¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a FETV Diario, este servicio televisivo de nuestra Iglesia Católica. Les saluda a su amigo Augusto Vanegas Alberola en compañía de Adaluz Sanjur. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar con la información y tenemos vía telefónica a nuestra periodista Milady Madrid para darnos un informe de lo que ha sucedido en la conferencia de prensa. Milady, buenas noches. Buenas noches, Adaluz, buenas noches, Augusto, y también a nuestro amigo Fetevidente. Y en efecto, como tú lo puedes mencionar, Adaluz, en conferencia de prensa hoy se mencionó que hasta el momento se registran 674 casos, de ellos 116 nuevos casos, 580 en aislamiento y 83 en hospitalización. Los 580 refleja un 86% y el 83 de hospitalización un 12%. Hasta el momento también el Ministerio de Salud confirma que se registra un nuevo fallecido por parte de COVID-19, haciendo un total de 9 fallecidos, y se trata de un masculino de 73 años de edad que tuvo contacto con una persona que tenía COVID-19. También les podemos informar que el Ministerio de Seguridad hizo la captura el día de hoy de 366 personas, de esas 328 adultas y 46 menores de edad. También mencionaron que se han detenido a 17 personas en la comisión de 17 de comisión de distintos delitos. También le podemos informar a nuestros amigos fetevidentes que el Ministerio de Seguridad tomará otras medidas más férreas para evitar que las personas salgan de sus hogares, tomando en cuenta la hora de toque de queda, y que solamente pueden salir de sus hogares tomando en cuenta el último número de su cédula. El director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao, también mencionó que hasta el momento se han registrado aproximadamente 34,000 personas para que puedan recibir medicamentos hasta sus hogares. Le podemos reiterar que estas personas que pueden recibir este tipo de medicamentos solamente son las personas con enfermedades crónicas. Reiteramos a las personas que tomen las medidas preventivas en contra del COVID-19 y salir de sus hogares solo con el último número de su cédula. Este es el informe que le puedo brindar. Muchas gracias, Milady, por este resumen, el resumen de esta noche, y vamos, amigos televidentes, de inmediato con las informaciones para el día de hoy. El gobierno nacional cancela la compra directa por $7 millones para la adquisición de municiones y armas. En el portal de Panamá Compra, el Ministerio de Seguridad Pública había colgado una solicitud de compra directa por $7 millones para la adquisición de municiones y armamentos. De acuerdo al ministro de esta institución, era para mantener el orden. Sin embargo, se canceló el acto de selección de contratista por procedimiento de emergencia. El Estado panameño tiene que prepararse en cuanto a orden público y tomar todas las medidas de ley y orden, porque tiene que haber orden y estar preparado para casos de contingencia que se den en el país. Hace algunos años no se hacen estas compras y nosotros como país debemos ser responsables para mantener el normal funcionamiento del país. Y sí confirmo que nos estamos preparando para cualquier situación y afrontarla con responsabilidad. De acuerdo al analista político José Lazo, la acción por parte del presidente Laurentino Cortizo de cancelar esta compra millonaria fue atinada, ya que se contradecía en su mensaje de solidaridad ante la nación. Además, indicó que la compra de municiones y armamentos enviaba un mensaje de posible descontrol que podría traer intervención de la fuerza. La suspensión de la compra de municiones, yo creo que es positivo por parte del presidente Cortizo tomar esta decisión, principalmente porque
contradice el mensaje que algunos días se había establecido con respecto a la solidaridad y el trabajo en equipo que la población debe tener a través de la conciencia para la contención de la crisis del coronavirus. El mensaje que se mandaba con respecto a esta compra es que hay posibilidades respectivas de descontrol y de que ese descontrol iba a traer en alguna medida la intervención de las fuerzas de la represión en Panamá para efectos de controlar a la población. Eso no es un mensaje positivo que se necesita en este momento. Yo creo que la suspensión de la compra de armas por parte del presidente Cortizo se adecua un poco más a lo que es el discurso y creemos que es absolutamente necesaria en este momento, principalmente porque efectivamente todo recurso es necesario ahora en este momento para suplir a las poblaciones de las cantidades necesarias de alimentos y de la seguridad necesaria que se dé para efectos de superar esta crisis. El ministro de Seguridad, Juan Pino, justificó la compra destinada específicamente para casos de emergencia, a lo que el abogado Ernesto Cedeño reaccionó y mencionó que esta compra no era totalmente justificada. Los personeros del gobierno deben ser más creíbles y deben procurar predicar con el ejemplo. Si le están pidiendo a la comunidad que apoye hasta en cuentas bancarias para los más vulnerables en pleno COVID-19, no se justifica que en plena pandemia querían hacer un acto público por más de $7 millones por elementos de represión. Yo creo que el discurso debe ser, todo va a ser orientado para fortalecer a las personas que lo necesitan en plena pandemia. La resolución de cancelación fue publicada la noche del miércoles en el portal Panamá Compra y en ella se indica que se hace el amparo de la Ley de Contrataciones Públicas que faculta a la entidad licitante que podrá, antes de recibir propuestas, cancelar la convocatoria del acto público. Milady Madrid, FTV Diario. Y la ministra de Salud, Rosario Turner Montenegro, en compañía del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, y su ministra Giselle Frías, hizo un recorrido en la construcción del hospital modular. El ministro Sabonge explicó a la ministra Turner los planos en cuanto a la distribución de las áreas para la atención de los pacientes graves con COVID-19 y de recuperación, entre otros. El hospital modular contará con 3 bloques de contingencia, divididos en áreas de hospitalización con 40 camas, otra sección de unidad de cuidados intensivos con 20 camas de hospitalización individual. Además, se instalarán equipos de hemodiálisis portátil para evitar el traslado de pacientes por su condición delicada de salud. La ministra resaltó que finalizado la situación con el COVID-19, los modulares serán distribuidos a la comarca Nove Boglé, Gunayala, entre otras regiones de salud para mejorar la calidad de atención de los pacientes. La obra se prevé que esté en funcionamiento dentro de un mes. Y en el Centro de Convenciones Atlapa se prepara una gran cantidad de bolsas de comida diariamente para ayudar a las personas mayormente afectadas por la pandemia del COVID-19. Que ha dejado a muchas familias sin empleo y pocos recursos para subsistir en el día a día, como trabajadores informales que se sostienen del día a día. Bien, y cada vez más se muestran los actos de solidaridad por parte de una empresa para ayudar a los complejos hospitalarios, como también a su personal de salud. Esta vez con el apoyo de la empresa Cemex y NSH realizaron una limpieza profunda en todas las vías de acceso al complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. En medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, informó el doctor José Crostón, director ejecutivo nacional de los servicios de salud de la Caja del Seguro Social, quien también reconoció la buena acción de estas empresas por brindar ayuda incondicional. Director general, estamos aquí más que todo coordinando y apreciando la labor de nuestros colegas y de la empresa Cemex, que nos ha ofrecido la limpieza externa del hospital. La limpieza, como todos sabemos, es una parte importante en el control del coronavirus, además del lavado de manos y el uso de las mascarillas. De tal manera que hoy le damos cumplimiento a ese principio que tenemos en la guerra contra el coronavirus, ¿verdad? Y estamos limpiando el principal hospital de nosotros, que es el Complejo Hospitalario Metropolitano. Yo nada más puedo darles agradecimiento a todas las empresas que a diario nos colaboran con comida, con insumos. Yo creo que esta guerra está sacando del panameño lo mejor.
que es la solidaridad de unos con otros. Por otro lado, el Ministerio de Salud informa que los 2 primeros pacientes diagnosticados en Panamá con COVID-19 se han recuperado luego que cumplieran con sus aislamientos y tratamiento médico. Del mismo modo, el MINSA confirma que un paciente con COVID-19 salió de las unidades de cuidados intensivos del complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social y se encuentran ahora en la hospitalización a otros 2 pacientes en Veraguas y en Ciudad de Panamá. Se les retiraron las máquinas de asistencia respiratoria artificial, mostrando notable mejoría. La ministra de Salud se refirió al crucero Sandán, el cual mantiene a bordo decenas de personas sospechosas de estar contagiados con el coronavirus. Que realizará en aguas panameñas una operación de barco para suministros médicos. Luego de realizadas las evaluaciones junto con Sanidad Marítima del MINSA, se ha concluido que no representa riesgo alguno para la población, toda vez que se realizará a más de 8 millas de tierra firme y no se involucrará a personal ni empresas nacionales. La titular de Salud detalló que aún se mantiene la comunicación para resolver este tema. Nosotros hemos tenido comunicación con el administrador del canal y con el ministro, y nosotros le hemos dado las instrucciones que todo buque, transporte que venga por vía marítima, si cumple con lo básico que significa presentar la lista de personas afectadas y tenemos la sospecha que vengan personas con problemas respiratorios, no deben estar desembarcando en el país. Definitivamente esa es la instrucción que el Ministerio de Salud ha dado. Todos aquellos que requieran de alguna manera requerir gasolina, todo lo que es municiones, alimentación, nosotros no podemos evitar que el canal siga funcionando y son temas de evitar que temas se conviertan en temas de humanismo que no las estemos dando, pero cuando ya tenemos reportes de problemas respiratorios por la protección y principio precautorio, estamos dando la recomendación, cada caso que sea valorado y comunicado al Ministerio de Salud para que tomamos la decisión con los epidemiólogos y los expertos de esta institución. Buenas noches, amigos televidentes. Siguiendo con nuestros comentarios desde la cuarentena a la que estamos obligados a cumplir por el bien de nuestra salud, por el bien de nuestra sociedad. Ayer se armó un verdadero revuelo porque a través de las redes sociales se pudo conocer de la intención del gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad de adquirir $7 millones en municiones y en no sé qué otro tipo de pertrechos. Le digo algo, yo tengo por norma no cuestionar mucho las compras en materia de seguridad. No las cuestiono porque, primero, no son muy agradables y no son del todo simpáticas. Pero segundo, porque surge el debate. Bueno, ¿qué queremos? ¿Una policía de pito y tolete o una policía debidamente armada para enfrentar a la delincuencia? Yo me imagino que es que queremos que enfrente bien a la delincuencia, no con pito y tolete. Pero ¿qué resulta? Estas compras siempre son impopulares. Pero esta compra en particular ha coincidido con una etapa en la cual el propio presidente Cortizo ha dicho que requerimos todos los panameños, gobernantes y gobernados, de mucha solidaridad. Entonces, cuando los expertos nacionales y extranjeros nos están diciendo que cuando la crisis de salud termine, probablemente no, con seguridad vendrá una crisis económica muy fuerte, entonces hay que ahorrar. Lo mismo que tenemos que hacer en nuestras casas.
Ahorrar es lo mismo que tiene que hacer el Estado para México. Y uno de esos ahorros, indiscutiblemente, es evitar comprar 7 millones de dólares en municiones. Porque no se compagina, no se compadece el trámite de la compra en este momento con el tiempo que vive el país. Creo que hubo una falla terrible, pero además yo entiendo que por razones de seguridad usualmente no hacen explicaciones de estas compras. El proceso de compra vino en un momento en donde, una vez más, no se dieron explicaciones. Y además, para acabar de fastidiar, con un manto de dudas, porque posteriormente salieron otros tweets en las redes sociales diciendo que hay sobreprecio, diciendo que fulano es amigo de mengano, lo consabido en nuestro país. Y ahí es donde yo pregunto, ¿cómo queda la gente que ayuda, que rodea al presidente Cortizo y que no haya habido nadie que dijera, presidente, como que en este momento no? Paremos un segundo, hagamos esa compra posteriormente, porque la población no lo va a entender. Y porque usualmente en materia de seguridad no se dan explicaciones. Yo lo puedo entender, pero yo sé que hay otra gente que no entiende eso. Pero bueno, lo cierto es que hasta ahora que ustedes y yo estamos conversando, el Ministerio de Seguridad procedió a cancelar la compra, porque además, también se dio en las redes sociales, alguien se puso a investigar las fechas de autorizaciones y de trámites, y las fechas fueron, como quien dice, corriendo. Y lo que termina de rematar la historia es la carta de la Asociación de Empresas que distribuyen y venden armas y municiones, que fue una carta matadora, donde la carta indica que los pusieron a ellos a cotizar cuando ya la compra tenía nombre y apellido. Con sobreprecio, dice la carta. Mal, dicen los gringos, mal timing, mal cálculo. Continuamos con más información y en el segundo bloque seguimos hablando de ahorros que hay que hacer y un intento que hubo en la Asamblea para ahorrar y no lo permitieron. Eso será en el segundo bloque. Gracias, profesor. Vamos a continuar con más información. Tenemos noticias eclesiales. Y un obispo cercano al Papa Francisco en el Vaticano ha dado positivo al coronavirus. La Santa Sede confirma que el Santo Padre toma todas las medidas sanitarias. La plaza de San Pedro vacía, el Ángelus y las audiencias en streaming y el cierre de sus museos no han impedido que el coronavirus entre en el Vaticano. Hace 2 días el Vaticano informó que los 4 infectados hasta ahora conocidos eran empleados que ya estaban en fase de recuperación. Ahora se conoce un nuevo caso, ha dado positivo un alto cargo de la sección italiana de la Secretaría de Estado y ya está en un hospital. La situación es delicada porque vivía en Casa Santa Marta, la misma residencia del Papa Francisco, y probablemente había mantenido contacto con altos cargos. Es poco probable que haya estado cerca del Papa. Por prudencia, el Papa ha hecho un test médico y no tiene el coronavirus. El diario italiano El Messaggero explica que el Papa Francisco ha tomado 3 importantes medidas para evitar contagios. Almuerza y cena él solo en su habitación, mantiene las distancias en las pocas reuniones que está manteniendo, usa desinfectante para las manos. En cualquier momento a partir de ahora, toda medida de prudencia es poca en Casa Santa Marta. Oremos por el Papa Francisco. Y en la misa diaria, justamente del Papa, rezó por todas aquellas personas sumergidas en el miedo y que ha estado provocando esta pandemia. En su misa diaria en Casa Santa Marta, el Papa Francisco rezó por las personas que tienen miedo en estos momentos difíciles a causa de la pandemia, en especial por los ancianos. Los que están solos en casas de descanso, en hospitales o en sus casas y no saben lo que puede pasar. El miedo de tantos trabajadores sin trabajo fijo
que piensan cómo dar de comer a sus hijos y ven venir el hambre. Además, rezó por los trabajadores sociales que están ayudando a las personas en estos momentos difíciles con el riesgo de contagiarse del COVID-19. También rezó por los miedos de cada uno de nosotros. Cada uno sabe cuáles son, dijo. Y este viernes 27 de marzo, el Papa Francisco impartirá la bendición Urbi et Orbi a las 12 mediodía, hora de Panamá. El Papa Francisco ha decidido dar la bendición Urbi et Orbi este viernes 27 de marzo a la luz de la actual pandemia que mantiene al mundo en casa y a los católicos lejos de recibir físicamente los sacramentos. La bendición Urbi et Orbi es conocida como la bendición papal. El pontífice la imparte desde la logia de bendiciones de la Basílica de San Pedro. Es dada a la ciudad de Roma y al mundo entero. La misma bendición se da en el día de la Natividad del Señor y en el domingo de Pascua de la Resurrección. La bendición se remonta a la época del Imperio Romano. A lo largo de los años se extendió a todos los católicos. La fórmula de las palabras Urb et Orbis se ve por primera vez en el título de la Basílica de Letrán, Omnibus Urbit et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Estas palabras enmarcan la primera iglesia catedral construida en Roma durante el tiempo del emperador Constantino. En esta ocasión en particular, la bendición se considera extraordinaria porque se da fuera de uno de los tres momentos tradicionales. Incluso este 27 de marzo, a todos los que se unan espiritualmente a este momento de oración a través de los medios digitales, se le concederá la indulgencia plenaria de acuerdo con las condiciones aplicadas en el reciente decreto de la Penitenciaría Apostólica. Para obtener la indulgencia es importante el arrepentimiento de los pecados y la intención de confesarse y recibir la Eucaristía lo antes posible. Y muchas personas podrán recibir indulgencia. En la siguiente nota explicamos de qué se trata. Una indulgencia es la eliminación de las consecuencias del pecado en el alma. Puede ser plenaria o parcial, depende de si elimina toda o parte de la pena temporal. Los peregrinos pueden obtener una indulgencia plenaria que supone la remisión de la mancha y de las consecuencias que deja cada pecado. Para obtener una indulgencia es necesario también comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Pero la Iglesia puede conceder indulgencias incluso en tiempos de crisis, cuando no es posible confesarse o recibir la Eucaristía. Es una gran manifestación de misericordia y piedad. La Iglesia muestra su maternidad poniendo a disposición medios para arreglar todas las deudas y consecuencias del pecado. A pesar de las circunstancias, lo más importante para recibir una indulgencia es el sincero arrepentimiento de los pecados. Bueno, ya lo sabe, el día de mañana desde las 10 usted podrá estar en sintonía de FTV este viernes 27 de marzo desde las 10 de la mañana y a las 12 en punto nos unimos entonces con la señal del Vaticano para estar en este momento de oración con el Papa Francisco. ¿Verdad, Augusto? Así es, amigos televidentes, no le pierda la señal al canal de la Misericordia y pronto regresamos con más de FTV. Bien, y todo ese tema del COVID-19 afectando pues la economía del país y diversos gremios se ven afectados. Por eso esta noche tenemos vía Skype Alberto Serra, director y productor de cine en representación del sector audiovisual de Panamá. Alberto, buenas noches, bienvenido a FTV Diario. Buenas noches, Adaluz, buenas noches a todos. Alberto, coméntanos un poco realmente quiénes son aquellos que conforman el sector audiovisual de Panamá, ya que muchas personas podrían pensar que solamente se trata de aquellos que están en la radio o en la televisión. Exactamente, la gente realmente no conoce la cantidad y el tamaño que tiene la industria audiovisual panameña. En mi caso ya más de 20 años en la misma y obviamente existen muchas más
detrás de nosotros, pues muchas más personas, muchas más productoras. Entonces, para que la gente tenga un poco como el contexto, estamos hablando de un grupo de diferentes organizaciones, ya son 6 organizaciones que existen dentro de la industria audiovisual, aparte de la televisión y la radio, que básicamente contemplan productoras independientes. Estamos hablando de alrededor de unas 153 productoras que no solamente se dedican al cine, a la televisión, sino que trabajan mucha producción publicidad, se trabajan muchas producciones que vienen del extranjero a buscar servicios de producción en Panamá, conociendo nuestras locaciones y el potencial que tenemos. Entonces, somos 150, un poco más de 153 productoras. Estamos hablando que en nuestros agremiados, nuestros miembros o asociaciones tenemos alrededor de 600 personas y en el mismo registro alrededor de 400. O sea que estamos hablando de un impacto alrededor de 3.500 personas que forman todo el grupo y todas las asociaciones juntas y los diferentes movimientos que están en la misma, ¿no? O sea que somos bastantes personas y claramente, indirectamente, todo lo que nosotros subcontratamos y trabajamos y muchas familias más se ven afectadas y bueno, son parte de esto, ¿no? O sea, estamos hablando también pues, de personas que se dedican, podríamos decir, maquillistas, electricistas, estamos hablando también de aquellos que se dedican al decorado, el vestuario, incluso las empresas que ofrecen este servicio de catering para las grabaciones también. Entonces tú nos comentas que estamos alrededor de 600 personas conforman, pero esto es en el área independiente, el área freelance. Esto es solamente el área independiente, el área freelance, y más allá de solamente el hecho que digamos que ese es un poco lo que la gente conoce, ¿no? Los técnicos, las personas que trabajan en el área de comida, las personas que hacen la logística, el transporte, indirectamente nosotros también impactamos los hoteles, el turismo, el mismo transporte público, el mismo transporte privado, o sea, todos los servicios de Panamá. Cuando uno tiene una producción, digamos en este caso, te voy a dar un ejemplo bien específico. Nosotros estamos a punto de empezar una producción de alrededor o casi $500,000 que van directamente a la economía nacional, ¿entiendes? Entre hoteles, pasajes, la logística de las personas, la alimentación, los servicios, los seguros, es un montón de dinero, pues un montón que entra a la economía que bueno, ya no va a estar y obviamente a la misma vez dejas de contratar a todas las personas que trabajan en esto. Entonces, claramente nos estamos viendo muy afectados y muy directamente. Nosotros tenemos una particularidad, es que trabajamos mucho por servicios profesionales o lo que llamamos freelancers y estas personas obviamente si nos encontramos una situación sin precedente, les cortas el flujo de trabajo, ellos no van a poder aguantar como de repente una empresa más grande u otra mucho más que unos días, ¿entiendes? Entonces es una situación complicada, digo, una situación sin precedente tampoco, así que hay que lograr balancear. Estamos hablando entonces que esta industria aporta directamente a lo que es la economía del país, en lo que ya tú has especificado, y que entonces tú mencionabas 3.500 personas aproximadamente que se ven beneficiadas, o sea, son 600 personas que se dedican a esto, son 600 hogares que tienen beneficios a través de la industria audiovisual. Ahora coméntanos un poco realmente estos proyectos que se han visto cancelados, alrededor de cuántos proyectos de películas que se tenían para este año están en este momento en pausa. Mira, para que tengas una idea, porque me gusta hablar siempre como de mi propia experiencia, que obviamente se remite y se repite en todos los demás productores. Solamente nosotros teníamos alrededor de 6 proyectos funcionando de algunos de bastante escala que simplemente se fueron cancelados. O sea, repite más o menos ese número entre las otras 153 productoras que tenemos a nivel local y todas las que dependen también y están ligadas, porque no hay que olvidar que nuestra industria audiovisual está muy ligada también a los eventos, a la misma televisión, a la publicidad. Entonces, donde dejas de hacer todas estas cosas, todo se cruza y todo se afecta. O sea, el mismo hecho de la cancelación de todos los eventos que venían andando, hay otras asociaciones relacionadas a esto. Nuestra gente, algunos trabajan allá, otros acá, trabajan en luces y todo se detuvo. Entonces, obviamente, inmediatamente es como si cerraras la pluma del agua y dejó de correr, ¿entiendes? Entonces, no dejo de insistir que es una situación complicada y que, bueno, nos estamos organizando para enfrentarla, ¿no? Bien conocido el panorama entonces de lo que realmente es el sector audiovisual en Panamá. ¿Qué están solicitando ustedes al gobierno nacional en este momento de pandemia?
Bueno, en este momento lo primero es, nosotros tenemos una relación muy estrecha, la verdad, con el Ministerio de Cultura, principalmente con la Oficina de la Dirección de Cine, que es quien nos representa, quien representa la industria audiovisual de momento. Entonces, con ellos tenemos actualmente un registro. Ellos tienen un registro para las economías creativas de Panamá. Es muy importante que toda persona que tenga relación con el audiovisual y las industrias creativas se registren en la página del Ministerio de Cultura. Y hay una pequeña encuesta donde te preguntan a qué te dedicas, tu área, tus ingresos, y es muy importante porque si algo estamos trabajando ahora es para poder entrar a lo que ahora actualmente están llamando el Plan Solidario Panamá, y nuestra entrada a esto, nuestro registro sería a través del Ministerio de Cultura. Entonces hacemos ese llamado a todos los colegas que los que nos conocen, los que no nos conocen, que por favor se registren en el Ministerio de Cultura, que realmente es como el primer paso y es lo que de momento podemos hacer para avanzar. Obviamente nosotros internamente ahora en este momento estamos trabajando otras gestiones que poco a poco se vayan dando para poder encontrar una manera de mitigar este hueco que vamos a tener ahora en la economía. Bien, Alberto, entonces nosotros, bueno, ya le has dado la invitación a todos los colegas y queremos saber, entonces ustedes están en sus casas, hemos visto una campaña que están haciendo para que las personas se queden en casa. ¿Cuál ha sido la creatividad que han puesto en este momento a funcionar desde sus hogares, siendo un sector que tiene mucha creatividad? Totalmente, nuestra idea es que llamar a o no solo a nuestro grupo, obviamente a todas las personas en Panamá a seguir las reglas, a seguir el orden. A mí la verdad me parece que el MINSA está haciendo muy buen trabajo. Mantenerse en casa es lo que podemos hacer ahora, llenarse de paciencia, utilizar el tiempo que tenemos para reestructurarte, organizar, pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a mejorar esto. Y bueno, digamos que entre los mismos colegas, freelancers fueron los que tuvieron esta primera iniciativa de poner a rodar esta campaña, donde hacemos el llamado a lo que todo el panameño quiere, ¿no? A la solidaridad y a poder salir adelante juntos de esto, ¿no? Bueno, Alberto, muchísimas gracias. De verdad, pues a todo el gremio audiovisual de Panamá, ya lo saben, a ponerse en contacto entonces con el Ministerio de Cultura. Y bueno, amigos televidentes, Panamá pues se está viendo afectado en todos los aspectos con esta pandemia. De esta manera, pues vamos a cambiar de tema, vamos con la información internacional. Y economistas consideran que el coronavirus puede provocar una recesión peor que la Gran Depresión de 1930. La pandemia del coronavirus no solo está afectando la salud de millones de personas en todo el mundo. En pocas semanas, el COVID-19 y el confinamiento de millones de personas han casi aniquilado la economía mundial, hasta el punto de que algunos expertos prevén la recesión más violenta de la historia moderna, quizás peor que la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. Según la agencia de calificación Moody's, las economías del G20 sufrirán un golpe sin precedentes en el primer semestre y recién repuntarán en 2021. Otros, como el secretario general de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, Ángel Gurría, creen que la economía mundial sufrirá durante años. A diferencia de la crisis de 2008, la actual afecta no solo al sistema financiero, sino a toda la economía. Hay un colapso de la producción y por tanto de la oferta, pero también de la demanda, debido a los millones de personas confinadas. El transporte, el turismo y la distribución se han visto particularmente afectados. Según Moody's, el PIB de los países del G20 caería 5% este año. En Estados Unidos el desplome sería de al menos 2% y en la zona euro de 2.2%. La recesión irá acompañada de una disparada del desempleo. Su alcance dependerá de las medidas que tomen gobiernos, bancos centrales e instituciones internacionales y de la duración de la crisis sanitaria. Y autoridades de salud de España reportaron 655 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. España superó el jueves los 4.000 muertos por coronavirus. En las últimas 24 horas se reportaron 655 nuevos fallecidos, una cifra de todas formas alentadora, porque implica un aumento menor al del miércoles, cuando se alcanzó un récord de 738 muertos. Sabemos que el incremento de fallecidos
de ayer a hoy, por ejemplo, ha pasado de un incremento de 700 y pico que hubo ayer a un incremento de poco más de 600 que ha habido hoy. Esto no sabemos si va a ser una tendencia, pero desde luego son datos que hasta cierto punto nos dan cierta esperanza. Las autoridades también destacaron el fuerte incremento de sanados. Más de 7.000 personas se han curado, un aumento de 30% respecto al día anterior. España es el segundo país del mundo con más muertos por COVID-19, solo por detrás de Italia. El 87% de los fallecidos tienen más de 70 años. La población del país está sometida a un confinamiento casi total desde el 14 de marzo. Pero la situación sigue siendo crítica en muchos hospitales, donde las unidades de cuidados intensivos están desbordadas y se denuncia la falta de material de protección para los profesionales de la salud. La Organización Mundial de la Salud urgió a los países más ricos a apoyar a los de menores ingresos para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. La amenaza del nuevo coronavirus debe ser enfrentada por todos los países de manera conjunta. Así lo aseveró el miércoles la Organización Mundial de la Salud, en momentos en que el COVID-19 ya deja 450.000 contagios declarados oficialmente y más de 20.000 fallecidos. Es una situación desafiante para todos los países en África, y pienso que para la comunidad internacional y para todos los países del sur, de bajos y medianos ingresos, necesitan apoyo, y el norte, mientras lidia con una crisis masiva por cuenta propia, debe proteger al sur, porque nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. La ONU lanzó el miércoles un plan para recaudar hasta $2.000 millones para ayudar a los más pobres del mundo. La pandemia del COVID-19 ha obligado a que más de 3.000 millones de personas estén bajo medidas de confinamiento alrededor del planeta para evitar su propagación. Los países con el mayor número de infectados son China, Italia y Estados Unidos, mientras que las mayores cantidades de muertos se registran en Italia y España. En ambos países europeos, sus sistemas sanitarios se han visto completamente rebasados por la nueva cepa de coronavirus. Un elemento alentador es la reducción de contagios locales en China, primer foco de la pandemia, donde las drásticas medidas de aislamiento comienzan a ser levantadas después de meses de su implementación. Y en otra información, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrece $15 millones por información que lleve al arresto del presidente Nicolás Maduro. Un nutrido convoy militar recorrió barrios pobres de Tegucigalpa el miércoles para distribuir comida a personas en aislamiento social por la pandemia del COVID-19. Este es un momento para aprovechar esta oportunidad para que los que tienen hambre puedan saciar la misma con este saco alimenticio solidario que se les va a distribuir a 800.000 familias a lo largo y ancho del territorio nacional. Los militares entregan maíz, frijoles, arroz, aceite y otros víveres. Según se explicó a los residentes, se trata de una donación de las Fuerzas Armadas y del gobierno que se entregará cada 15 días de manera paulatina. Honduras registra 36 contagiados por el nuevo coronavirus. Es uno de los países más vulnerables a la pandemia por sus niveles de pobreza, que afecta a 70% de su población de 9 millones de habitantes. Además, su endeble sistema de salud no ha podido atender la propagación del dengue, que en 2019 dejó 180 muertos. Bien, y veíamos información de lo que sucede en Honduras, como el gobierno apoya entonces a todas las personas que están en cuarentena por esta pandemia del coronavirus. Ahora sí vamos con la información, y es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrece $15 millones por información que lleve al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Activo en este decreto. Estados Unidos inculpó el jueves al presidente venezolano Nicolás Maduro por narcoterrorismo. Ofreció además hasta $15 millones por información que permita el arresto del mandatario. El Departamento de Justicia también develó cargos contra el número 2 del oficialismo venezolano, Diosdado Cabello, el vicepresidente encargado de Economía, Tarek El Aissami, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Acusó además a 2 militares venezolanos retirados y a 2 líderes de la antigua guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez y Jesús Santrich. La Fiscalía afirma que Maduro y su entorno conspiraron durante más de 20 años con las FARC para el tráfico de drogas a Estados Unidos.
El gobierno de Donald Trump, al igual que otros casi 60 países, desconoce a Maduro como presidente y presiona por su salida del poder con una batería de sanciones económicas. Pero Maduro conserva el respaldo de China, Rusia y Cuba. Bien, amigos televidentes, siendo las 7:48 de la noche, vamos a hacer el segundo alto en el camino aquí en FTV Diario. No le cambie, ya volvemos con más información. De regreso, amigos televidentes. Ayer en la sesión de la Asamblea de Diputados, el diputado Gabriel Silva hizo una propuesta que parece que puso a la mayoría del Pleno a correr. Él ya había anunciado en sus cuentas de las redes sociales que iba a pedir que lo que a él le corresponde en virtud de la ley, en cuanto a los resultados de las elecciones pasadas, lo que se denomina el subsidio electoral, a él le corresponden $82,000, más o menos. Y él quería que ese fondo, que él no va a usar para formación de su gente ahora mismo, le aprobaran trasladarlo para la emergencia de la pandemia. Me imagino que él investigó y alguien le dijo, mira, eso no lo puedes hacer por decisión tuya, eso lo tienes que hacer. ¿Será que es la ley la que autoriza pasar el fondo del Tribunal Electoral a otro lugar, a otro fondo? Pues bien, eso fue lo que hizo en medio de una discusión. Planteó una modificación en el documento que se estaba discutiendo para trasladar el fondo, ya no de él, de los partidos, por subsidio electoral. ¿Usted sabe cuánto reciben los partidos políticos en este quinquenio? Del 2019 al 2024 van a recibir en total los 5 o 7 partidos $43 millones. Obviamente lo van a recibir año a año. ¿Usted sabe cuánto va a ser año a año? $8.6 millones, que será distribuido proporcionalmente a la cantidad de votos entre todos los partidos. Bueno, entonces el diputado dijo, bueno, la partida de subsidio electoral del año 2020, pasémosla para el fondo de emergencia de la pandemia. Y cuán grande fue la sorpresa que la mayoría de los diputados dijeron no. Cuando él se da cuenta que no tiene la mayoría en el Pleno, él modifica la propuesta y vuelve a su propuesta original. Bueno, nada más a los independientes, saca a los partidos políticos. No. Y él ahí le puso el dedo acusador a los diputados del PRD, que fueron los que tenían la mayoría y que rechazaron la propuesta. Aquí es donde se da cuenta la calidad de gente que tenemos en la Asamblea. Todos los políticos se rasgan la vestidura con esta pandemia, que hay que apoyar, que yo doy mi salario. No, espérese. Es que si usted dona su salario, diputados, yo sé que el salario de ustedes es de, no sé si llega a 3.500, porque ellos tienen una matemática para llegar a 7.000, pero no todo es salario. El salario es mucho menos. No, pero si agarramos $8 millones para lo que era el subsidio de los partidos en el 2020, que no lo van a usar porque en este momento el país no está para formación política y todo lo que ellos gastan en ese subsidio, pero se lo metemos a la cuenta para atender la pandemia, estaríamos hablando de otra cosa. ¿Dónde quedó la solidaridad de los diputados? ¿Por qué no se atrevieron a aprobar eso? Y como dijo el secretario general del PRD, que eso era demagogia. ¿Qué va don Pedro Miguel González? Eso no es demagogia. Eso es saber establecer las prioridades de los dineros del Estado. Y en este momento, no en Panamá, en el mundo entero, la prioridad es enfrentar la pandemia. La prioridad, cuando la curva comienza a disminuir, es atender a la gente que no tiene empleo, que no puede comprar comida, que no puede comprar medicamentos. Y el Estado
Así como ya canceló los 7 millones en municiones, si ahora traslada los 8 millones que le tocan a los partidos en este 2020, fíjese, ya estaríamos hablando de 15 millones de dólares. ¿Cuánto se puede hacer con 15 millones de dólares? Pero olvidémonos, ¿cuánto se puede hacer con esos 8 millones de dólares de subsidio electoral que se le da a los partidos políticos? ¿Qué sentido en medio de la pandemia que estamos viviendo? Pero bueno, estamos en Panamá, el país donde pasa de todo. Continuamos con más información en los minutos finales de nuestro informativo. Bien, y llegamos a la parte final de FTV Diario. Gracias por informarse con nosotros. Solo reiterarle la invitación para el día de mañana. Puede estar en sintonía de FTV, unidos en oración con el Papa Francisco a través de esta pantalla y también de la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar. Así es, Adaluz y amigos televidentes, recordar mantener la sintonía con el canal de la Misericordia. Recuerden también, justo antes de esta transmisión con el Papa Francisco, desde las 10 de la mañana con Monseñor Ulloa, la Santa Eucaristía y todos los preparativos que vamos a tener en oración por el mundo, por Panamá, el día de mañana. Así que los esperamos, si Dios lo permite, el día de mañana. Bendiciones. Buenas noches.